Para hoy un caso de identidad extrema pulmonar, integrante del grupo, Luna Guarán, Eduardo Style, Jorge Rodríguez y Suena. Presentación de clase. El caso, escolar de 13 años, tiene un accidente mordido, accidente durante toda su vida en el sector durante los primeros que consulta con un cuadro de 3 meses de evolución caracterizado por seca, incidente intermitente hasta 38,5 horas, agregando en el último mes una masa palpable en el bolsillo derecho y gigante, asociado a baja de peso. Además presenta un episodio de tos con expectoración sequilonera. Se solicita ecografía abdominal y informe numerable de detalles de aspecto hiperlítico en ambos lóbulos, algunos simples y otros con membranas más gruesas. La radiografía de tórax antero-posterior lateral evidencia al menos 4 quistes pulmonares y unos nódulos que desembocan en el tronco derecho. Se inició un tratamiento con albendazol 15 miligramos por kilo por día y se derivó a la unidad de cirugía infantil del Hospital Regional de Talca para cirugía. Los exámenes preoperatorios muestran eosinofilia 3%, la VHS, la densidad de situación 67, perfil hematológico normal, pruebas de comprensión y función renal también normal. Posteriormente se realiza un TAC de tórax y abdominal y exhibe múltiples quistes pulmonares con predominio en el pulmón derecho y el área. Tras 10 días de tratamiento, se ingresa al pabellón. Allí fue abordado mediante toracotomía derecha, extirpándose un quiste de 5 centímetros de diámetro en el ápice del lóbulo superior derecho y se retira hasta la membrana de este quiste. Posteriormente se continúa con laparotomía derecha ampliada e izquierda. Se observa hígado ocupado por múltiples quistes diatídicos de distinto tamaño, entre 2 y 6 centímetros de diámetro. Se retira y se aspira 31 quistes en total. El paciente presenta buena evolución post-operativa. Bueno, ahora lo que son los antecedentes claves, retomando básicamente el caso clínico, tenemos que en síntomas y signos que se refieren en anamnesis hay una tos intermitente de hasta 38,5, tos seca, un episodio en el último mes de expectoración sanguinolenta y una masa palpable en hipocondrio derecho y epigastrio asociado a baja de peso. Entonces los exámenes que se le piden son una ecografía abdominal que muestra quistes hepáticos en aspecto diatídico y una radiografía de tórax anteroposterior y lateral que demuestra al menos 4 quistes pulmonares, uno roto desembocando en el hemisferio derecho. Ante esto se inicia la albendazol, 15 miligramos por kilogramo al día y se dedica a cirugía, para la cual se piden exámenes preoperatorios donde están alterados el parámetro de eosinofilia en un 13% y la velocidad de eritrosedimentación en un 67%, mientras que el perfil hematológico, la coagulación y la función renal se encuentran normales. Posteriormente también se le toma un TAC de tórax y abdominal que exhibe múltiples quistes pulmonares con predominio en pulmón derecho y hepático. Procedemos a los antecedentes sociodemográficos. Se nos menciona que ha sido el paciente residente durante toda su vida en el sector rural de la comuna de Cauquenes. Además, en los antecedentes operatorios tenemos que se realizó una toracotomía derecha en el pulmón y en el hígado una laparotomía derecha e izquierda para hacer el retiro de la mayor cantidad de quistes posibles. En sí, el paciente tuvo una buena evolución operatoria general. En cuanto a los antecedentes mórbidos, el paciente no presentaba antecedentes mórbidos previos y en cuanto a la situación económica y las condiciones de vida, estas no se nos mencionan. Pasando a considerar los servicios de salud, importante considerar que Cauquenes no cuenta con un hospital de alta complejidad, que es quienes intervienen en estos tratamientos quirúrgicos. Sin embargo, Linares y Talca, que sí cuentan con un hospital de alta complejidad, se ubican ambos a 1 hora y 20 minutos de distancia aproximadamente, ambos en auto. Pasando a describir el Echinococcus granulosus, tenemos primero hidratidosis. El estado larvario del cesto de Echinococcus granulosus es el causante de lesión degenerativa vesiculosa en vísceras humanas y animales, conocida como hidratidosis, mientras que en perros se le llama Echinococcus cystis. Es una zoonosis parasitaria, es una enfermedad desatendida según la OMS, aunque esto se retomará más adelante. Y considerar, muy importante, el 90% de los casos de hidratidosis sintomáticas son en hígado y en pulmón, sobre todo prevalente más en hígado. En cuanto a algo también muy importante mencionar, es que es de notificación obligatoria diaria al ISP. Aquí se puede ver un número de casos recibidos por el ISP en ciertos años, y aquí en rangos generales se nos muestra la estructura del parásito. Aquí se ubica el Discolex, lo que vendría siendo para nosotros como la cabecita del parásito. Está conformado de 3 neurótides, siendo la última la agraria, en donde se ubican huevos y el sistema reproductor hermafrodita del parásito. Pasamos a las particularidades del agente, en donde se ubica epidemiología, primero que nada en América del Sur. Específicamente, su hospedero definitivo es el perro, mayor prevalencia.
tiene una mortalidad aproximada del 6% y su mayor prevalencia es en climas templados y húmedos también. Su morfología es un seto, o sea, un gusano planito, es un histoparásito y su forma infectante es el huevo embrionario. La primera pregunta dice, ¿cuál es el ciclo de vida del Pilococcus granulosus y cómo se relaciona con la presencia de quistes en hígado y pulmón? Entonces, aquí tenemos dos imágenes. Recordad que este es un ciclo de vida heterogénico, por lo tanto tiene hospedador definitivo y hospedador intermediario. Es el humano un hospedador intermediario accidental. Vamos a tener entonces una ovejita, por ejemplo, que tiene quistes sedatídicos. Esa ovejita, el perro, por ejemplo, se va a comer esas vísceras con quistes y al comérselas va a liberar los protexcoles en su intestino. Esos protexcoles se van a adherir al intestino del perro y ahí se va a desarrollar el parásito en su forma adulta. Solamente el hospedero definitivo puede desarrollar el parásito en su forma adulta. Ese parásito adulto va a poner huevos y esos huevos van a salir en las heces del perro, que por alguna razón podemos mirar en que los humanos son bonitos por accidente. Y para seguir ejemplificando, la forma parasitaria la vamos a consumir, va a pasar al estómago. En el intestino se va a liberar la forma parasitaria que es la oncoesfera. Y esa oncoesfera tiene la capacidad de penetrar las mucosidades intestinales y la mucosa intestinal, de tal manera que puede llegar a la circulación linfática o portal. Y una vez llegada aquí va a pasar al hígado, recordando que el hígado es el primer gran filtro del cuerpo. Aquí van a quedar atrapadas aproximadamente 60 a 70% de las oncoesferas y las que no queden atrapadas van a pasar por circulación hasta el corazón derecho, donde un 20, 25, 30% van a llegar a los pulmones. En ambos los casos, cuando lleguen aquí en el hígado y en los pulmones se van a formar los quistes, es poco probable que llegue a otros lugares, pero podría llegar, por ejemplo, al cerebro, aunque es muy poco probable. Entonces, ¿cuál es la relación del ciclo de vida con en los quistes en el hígado y en los pulmones? Que la localización de los quistes se va a dar por el tránsito de las oncoesferas. La oncoesfera siendo una de las tres formas parasitarias que vamos a tener nosotros como huéspedes intermediarios. Y ese tránsito de oncoesferas se va a dar por el orden de filtrado sanguíneo de nuestro cuerpo. Siguiendo en cómo afecta el Pilococcus granulosus a los órganos comprometidos, que son el hígado y el pulmón, y cuáles son los posibles mecanismos de daño estructural. Bueno, pues el principal mecanismo de daño es la compresión mecánica debido a la formación del quiste en sí, la cual se da de un 60 o 70% en el hígado y de un 20 o 25% en los pulmones. Y en los pulmones, el crecimiento del quiste genera compresión del parénquima pulmonar, lo que genera compresión mecánica y deformación de las estructuras. Aparte puede provocar disfunción del órgano y compromiso ocular. La siguiente que puede estar es la ruptura, lo que genera liberación de líquido hidratídico, que puede provocar vómito hidratídica, que es vómito con el líquido hidratídico, fiebre, alteración hemoctórica y hemoptisis. Aparte, la compliance pulmonar permite el crecimiento del quiste de forma asintomática hasta que alcanza un tamaño considerable, provocando los primeros síntomas que son tos y dolor torácico. Se identifican tres tipos de ruptura del quiste: la contenida, la comunicada y la directa. La contenida es la ruptura de la endoquística con la periquística intacta, no hay riesgo de anafilaxis y se da por una reacción secundaria a traumas, por el uso de fármacos o por la misma degeneración del quiste. Luego viene la comunicada, que es la ruptura de la endoquística con una lesión de la periquística, lo que hace que haya una liberación de líquido hidratídico hacia la vía aérea, lo que provoca una vómita hidratídica. Y luego viene la directa, que es la ruptura de la endoquística con la periquística hacia el espacio pleural, lo que provoca que el quiste se disemine, se formen nuevos quistes, haya una sobreinfección del quiste o una reacción anafiláctica debido a la gran liberación de antígenos que estaban contenidos dentro del quiste. Siguiendo con el hígado, el crecimiento del quiste provoca hepatomegalia, dolor en el colon derecho y en el epicardio. Aparte de vómitos y náuseas, el efecto de masa de la compresión del quiste provoca obstrucción venosa, hipertensión portal, colestasis, que es la disminución de la velocidad del fluido biliar, y el síndrome de Duchenne, que este síndrome es la obstrucción de las venas grandes del hígado. Luego viene la ruptura del quiste, que puede provocar anafilaxis, además que cólico biliar, colanquitis, que es la obstrucción del líquido, la obstrucción del coledoso. Luego viene la infección obstructiva, que puede provocar pancreatitis y peritonitis. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los problemas? Los posibles mecanismos de transmisión de la hidroxia. En el entorno rural, ¿cómo puede prevenirse?
Anteriormente, como mis compañeros hablamos, somos más parecidos al mecanismo de infección. Ahora nos corresponde hablar del mecanismo de transmisión. Como se dijo anteriormente, esta patología es una zoonosis, porque pasa del perro a animales herbívoros y al hombre. El mecanismo de transmisión es todas las circunstancias o los elementos que hacen que este parásito pase de hospedero a hospedero. Es sumamente importante el mecanismo de transmisión conocerlo porque al acabar parte de este mecanismo del ciclo podemos evitar la infección. Básicamente se va a hacer el mecanismo de transmisión inicial es del perro, es carnivorismo porque el perro se alimenta de órganos que están contaminados con el parásito. El perro defeca, casi siempre defeca en lugares comunes donde hay animales o también con nosotros los seres humanos, y al defecar los huevos contaminan este lugar. Acá sí podemos decirlo rápidamente, los animales, los herbívoros se contaminan y repite el ciclo. ¿Cómo lo hacemos en el ser humano? También es por fecalismo, pero nuestra transmisión es por fecalismo, es decir, principalmente ocurre por vía fecal y oral. Esto puede suceder en diferentes situaciones: contacto directo con los perros, tocarlos, que pasa la lengua, principalmente por eso este caso es un niño de 13 años, porque no sabemos, pero a lo mejor tienen más contacto con las mascotas. Consumo de alimentos contaminados, básicamente porque los perros en las zonas rurales cosechan la gente y tiene todo como muy junto, hay áreas muy comunes. Entonces los alimentos se consumen contaminados y son muy delgados. Y la ingesta contaminada con la S del perro. Factores favorecedores. Se habla siempre de que hay una triada epidemiológica. Dicen que por ser natural, tener animales perros y también tener sacrificio animal, que sea consumir faenar animales directamente, consumen sus animales para comer. Entonces, los factores favorecedores, los que podemos nombrar, si lo vamos rápido, disposiciones inadecuadas de actividad canina, el perro defeca en cualquier lugar, cosas agrícolas y creativas de la pasantía. Agrícola, para los alimentos, y recreativos, se ve mucho en las áreas rurales, los niños se bañan y les gusta mucho bañarse en pozas, en qué país se toma el espejo, vamos al río, entonces se bañan y están en contacto con el agua contaminada. Y en áreas rurales, el sacrificio animal no controlado es sumamente común. Estrategia de prevención. O sea, vamos a hablar básicamente de algunas más porque eso después es un tema que se va a desarrollar más en lo comunitario. Facilitación de perros. Se desparasita con el trasicarteno, y este nombre cada 45 días. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Educación sanitaria. Enseñarle a la gente de las partes rurales que no es romantizar las cosas, porque muchas veces hay comentarios, por lo que yo vi en alguna Facebook, comentarios que dicen que la gente dice no le paran los perros porque los perros se les da pan, salen lombrices. Entonces, como que justifican que lo que dicen los perros de repente por otro tipo de día. O que a los niños, si comen muchos dulces, también van a salir lombrices. Y de repente no es por ser. Entonces, explicarle lo que es la realidad de eso. Manejo adecuado de residuos. Esto lo que más que es como controlar el sector común que tiene uno con los animales, por ejemplo, agua y alimento, hacerle cercas, entonces evitar que el perro llegue a los lugares que más o menos uno tiene en común. Y la vacunación del ganado, eso no lo matar tanto, pero la vacunación del ganado hay un antígeno, el G95 creo que lo está haciendo el STAT últimamente para evitar eso. Ya, pasamos a los mecanismos de diagnóstico. Primero la pregunta, aparte de la ecografía abdominal y la tomografía axial computarizada, ¿cuáles son otros métodos diagnósticos que podrían ser útiles en la detección de la gangliositis? Primero que nada podemos clasificar varios de estos métodos en detección por imágenes, detección por anticuerpos o serología, método parasitológico o método molecular. En cuanto a un leve spoiler así, no vamos a hablar de un cuerpo estándar en el contexto de la acidosis, ya que ningún examen por sí solo se ha visto que es lo suficientemente confirmatorio para la presencia o ausencia del parásito, sino que se va a hablar más de una estrategia de complementar exámenes. Primero, detección por imágenes. Tenemos varios tipos. Está la radiografía de tórax en dos predicciones, frontal y lateral. Frontal y lateral con el propósito de darnos una mejor imagen de la localización y el tamaño del sistema del paciente. Se dirige principalmente a la acidosis pulmonar. Ecografía abdominal, sí sabemos que la pregunta ya aparecía, pero que quisimos resaltar que se dirige principalmente al requerimiento de la acidosis hepática. Y en otros tenemos tomografía computada que también aparece, pero le quisimos añadir resonancia magnética porque estos dos se utilizan principalmente en casos seleccionados, principalmente en ecografía dudosa, radiografía dudosa y para ayuda complementaria en lo que va a ser el tratamiento quirúrgico, ya que permiten una mejor visualización de los tumores. Siguiente está la serología, detección de anticuerpos.
Hay varios métodos, inmunofluorescencia indirecta, conglutinación, también se habla de identificación del complemento. Sin embargo, nos basamos en el ISP, que en Chile exige el uso de ELISA y el Western blot para el diagnóstico de la hidratidosis. El ELISA se recomienda además como examen de aterrizaje o seguimiento del tratamiento, mientras que el Western blot presenta mayor sensibilidad que ELISA y cuando resulta positivo sí confirma la presencia del parásito. Se utiliza también de tamizaje en niños. Sin embargo, hay que considerar que estas pruebas serológicas requieren de la detección antigénica por parte del hospedero, o sea, requieren de un tipo de anticuerpos que sea leíble por los exámenes y esto nunca, puede no lograrse muchas veces, como el 50% estimadamente de las veces, producto de que los kits están intactos y no se producen tipos de anticuerpos suficientes. Es por ello que la sensibilidad muchas veces de estos exámenes se puede ver alterada y por ello un resultado negativo en un paciente no significa la ausencia del parásito y se tiene que seguir haciendo un seguimiento a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de tamizaje hablamos de un examen de detección temprana o prevención. Aquí están los algoritmos de detección de anticuerpos que nos entrega el ISP. Por un lado está el paciente adulto y por el otro está el paciente pediátrico. No hay mucha diferencia más que en el adulto. Primero se realiza un test de ELISA y dependiendo de los resultados de ELISA se realizará o no un Western blot. Mientras que en el paciente pediátrico, finalmente siempre se tiene que realizar el Western blot, así que directamente se recomienda que se realice el Western blot, sin embargo también se puede realizar el de ELISA. Pasamos al método parasitológico, o también conocido como el microscópico. Este utiliza principalmente tinción de hematoxilina y eosina y un microscopio óptico. Este requiere que se retire el líquido directamente de los quistes para buscar estructuras celulares propias de la equinocosis, como pueden ver ahí algunos ejemplos. Sin embargo, este método es poco utilizado porque primero es invasivo, es más que nada para uso post-quirúrgico, y además requiere retirar líquido de los quistes y eso daña el quiste y provoca mayor diseminación del parásito. Finalmente tenemos métodos moleculares, aquí se ocupa la secuencia genética por medio del PCR, es confirmatoria al igual que el Western blot en casos positivos y es poco utilizado en el contexto de la hidratidosis ya que se ha visto que tanto exámenes imagenológicos como serológicos resultan la mayoría de los casos ser suficientes para diagnosticar la hidratidosis junto a la anamnesis y el examen físico y además es más lenta y no siempre está disponible en sectores sobre todo rurales que es donde más prevalece la enfermedad. En cuanto a algunas consideraciones en el diagnóstico, quisimos destacar que el examen físico y la anamnesis sigue siendo muy relevante a la hora de dar una confirmación diagnóstica o una hipótesis diagnóstica también. A modo de resumen, entonces, tenemos que no se habla de un gol estándar, sino más bien de una estrategia de complementación entre exámenes en sí. Esto siendo principalmente detección imagenológica, que la hemos utilizado, y serológica, que es la segunda hemos utilizado. Pasamos con la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son las enfermedades o condiciones que podrían presentar síntomas similares a la hidratidosis y que deberían de considerarse en el diagnóstico diferencial? Bueno, primero que nada, ¿qué síntomas puede generar la hidratidosis? Es una enfermedad que generalmente es asintomática y puede durar siendo asintomática muchos meses, años o inclusive toda la vida en algunos casos. Sin embargo, puede generar síntomas y cuando los causa dependen principalmente del tamaño, diseminación y localización del quiste. Por un lado también depende si afecta al pulmón o al hígado, ahí se pueden ver algunos síntomas que puede causar y determinamos los que nuestro paciente al menos presentaba. El síntoma más característico seguirá siendo la producción de masa, pudiera ser los quistes. Aquí nos asusten, es una lista larga, pero la sacamos de los manuales ya que esto son enfermedades que los manuales suelen considerar dentro de lo que viene siendo el diagnóstico diferencial. Hicimos destacar algunas palabras como absceso, carcinoma, metástasis, quistes, tumores. En general, toda enfermedad que cause masas es como considerada generalmente dentro del diagnóstico diferencial, ya que no solo interviene por similitud, por ejemplo, la palpación y la ubicación de estas, sino que también interviene en lo que viene siendo la detección del diagnóstico por imagenología, ya que se parecen entre sí. Siguiendo con eso, aquí hay ejemplos de lo que viene siendo quistes siriatídicos en comparación a lo que viene siendo tuberculosis cavitaria, cómo se ve un absceso pulmonar, que se puede llegar a confundir justamente en la imagenología y por eso recalco complementar exámenes. Por último, pasamos a la clasificación ecográfica y el diagnóstico diferencial, que finalmente, de nuevo, cabe destacar muy importante que en la ecotomografía de las descripciones siempre se tiene que mencionar la ubicación, incluir el segmento hepático que esté siendo afectado en caso de que sea hepática, tamaño y clasificación del quiste según la OMS. La OMS ocupa una clasificación
Esta se basa en ver más que nada el aspecto morfológico del quiste para poder reconocer el estado biológico del quiste, si está activo o inactivo, o dígase con producción de parásitos o no, o muerto, podría decirse. Y además nos permite ver más o menos cómo va el estadio cronológico del parásito. Se destacan principalmente estados como el CE2, que es multivesicular activo, y el signo de panel abeja, que nos ayuda a identificar que se trata de una acidosis, y es necesario ya que debido a la multivesicularidad, porque es activo y se produjo más vesículas quitas, se ve como un signo de panel abeja. Finalmente tenemos la etapa CE3, que también la destaco, ya que también posee un signo, que es el signo de camalotes, se debe al desprendimiento de la membrana interna y sus fragmentos dan a lugar a este signo. Es una etapa transicional, o sea, nos habla ya de un paso de activo a inactivo, y eso nos habla de un daño y una degeneración del quiste. Después los demás estados son inactivos y con menor o mayor grado de calcificaciones. A modo de resumen, nos vamos a apoyar nuevamente la complementación de exámenes. Y dentro del diagnóstico diferencial nos centramos en descartar la mayor cantidad de enfermedades que produzcan masas, y nos podemos ayudar con herramientas como lo viene siendo la clasificación de Garvey o la que nos entrega la OMS. Ahora pasamos al tratamiento. Se le pregunta por qué se elige el albendazol y la importancia de la resolución quirúrgica en este caso. Antes de eso, para el tratamiento tenemos que explicar los objetivos del tratamiento. Esto se basa básicamente en la localización, en el tamaño, en la morfología, en el número y las complicaciones que puede presentar este quiste. Con esto se busca erradicar el parásito, prevenir la progresión de la enfermedad, evitar complicaciones graves como fístulas, roturas del quiste, que pueden provocar lo que más tocan explicar, y prevenir el mediante control médico quirúrgico. El tratamiento, en ese cuadro parece que es expectante. El expectante es solamente observación. El médico es con terapia farmacológica, en este caso el albendazol, quirúrgico, es cirugía. Es como modo de resumen también, ahora pero esto a nivel para de cirugía están los estadios que explicó Zoe, pero están en 4 grupos, 4 estadios. El importante es que nos corresponde a nosotros el estadio 3 porque es un quiste complicado, porque está roto. Pero a modo de dato es que el 1 son quistes inoculares, o univesiculares como el Zoe, o menores de 5 centímetros, el 2 multi o mayores de 5, y el 4 es quiste inactivo, que son calcificados y sintomáticos. Tabla de estrategia terapéutica, aquí nada igual como que cometí un error, pero basándonos en el estadio, el 1 es solamente un albendazol, el 2 albendazol más es cirugía si es que no el albendazol funciona. Ahí se paga porque es un tratamiento que se explica acá en Chile, se está utilizando. El 3, que es el que nos corresponde a nosotros, es cirugía combinada con tratamiento antiviral. 4, quiste inactivo, observación solamente. ¿Por qué el albendazol? Las características del albendazol. El albendazol, cómo actúa es inhibe la polinización microtubular, principalmente se une a la tubulina D, que para formar el microtúbulo, por lo tanto no se forma el microtúbulo, y el microtúbulo, como todos sabemos, es sumamente importante. Donde se une es una parte de un sitio sumamente específico, irreversible, que la característica que tiene que esta tubulina B del parásito no es similar a la de nosotros, por lo tanto, el efecto tóxico que hace es sumamente localizado al parásito y no nos afecta a nosotros, por lo tanto es una terapia muy segura. Al no tener microtúbulos, como todos sabemos, mitosis, transporte celular puede ser afectado y el parásito se inhibe o muere. Disminución de la captación de la glucosa. El albendazol también como que desestabiliza la membrana, la primera membrana del quiste, por lo tanto, y más con lo que pasó con los microtúbulos, no hay captación de glucosa, y como el quiste necesita hacer una glicólisis anaeróbica porque no hay oxígeno, no nos llega la glucosa, por lo tanto no tiene la energía y pasa lo mismo que lo anterior y se inactiva y muere. Desacoplamiento de la fabricación oxidativa. El albendazol también, de hecho, como interrumpe o desestabiliza la membrana, desestabiliza la membrana interna del quiste, o sea, del parásito. Por lo tanto, ¿qué es lo que provoca? Que no haya producción de TT y también fallo en el metabolismo. Inhibición de enzimas mitocondriales, voy a ver este nombre que no lo aprendí nunca. El rodoquinol fumarato reductasa, que es una enzima que tiene exclusiva de este parásito y que actúa en la cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, el albendazol actúa sobre este, lo inhibe y no lo puede realizar. Entonces, en general lo que hace el fármaco es que el metabolismo del parásito lo detiene
Y el patógeno, si es que no muere, se inactiva y queda muy propenso para después, para el segundo tratamiento, que es la cirugía. Las propiedades propias de la metazol. La absorción señala que son 5%, no es muy alta, porque es hidrosoluble. Por lo tanto, no es hidrosoluble, me equivoqué. Por lo tanto, para que sea más efectiva, tiene que ser con alimentos ricos en grasa y aumentando la absorción 5 veces. El metabolismo se metaboliza rápidamente en el hígado y se provoca el sulfóxido de albendazol, que es un metabolito sumamente activo y eso lo hace diferente con el resto porque tiene una actividad termítica muy poderosa. No solamente localizado, sino que es sistémico, puede viajar y va a llegar a órganos, tejidos donde necesite. La vida media es de 8 o 9 horas aproximadamente como albendazol y el metabolito entre 8 y 15. Eso hace que la terapia sea cada 12 horas y no como los otros tipos que son cada 8 horas, entonces hace que la terapia sea más fácil para el paciente decidir. En el caso de un niño, la distribución alcanza concentración del 20% en el quiste de aquí. Importante que hay reacciones adversas y provoca algunas cosas tratamiento quirúrgico. ¿Qué se basa para hacer un tratamiento quirúrgico? La intervención tiene que ser en casos sumamente reservados. Quiste de gran tamaño, porque se arrojó con mucha hemorragia, porque se rompió como en el caso de nosotros, compresión de órganos cercanos y quiste complicado, que es el caso de nosotros. Junto con la cirugía tiene que haber una quimioprofilaxis recomendada, albendazol, antes 10 días o una semana antes y 4 semanas después del tratamiento de cirugía. Y ahí se cumplió el objetivo de evitar la infección peritoneal. Si quieres, pasa nomás. En nuestro tratamiento quirúrgico, la cirugía fue importante, ¿por qué? Porque resolución de complicaciones. El quiste del pulmón derecho estaba roto, por lo tanto, estaba provocando una tos y una expectoración sanguinolenta, lo que aumentaba el riesgo de infección secundaria, que en el caso nuestro lo más peligroso es un absceso, y también lo que después es la anafilaxis. Hay una reducción de la carga parasitaria. El paciente tenía más de 31 quistes, le trajeron más de 31 quistes, entonces al sacar estos quistes le devolvieron la funcionalidad al hígado y a los pulmones de cierta manera. Y el control definitivo, la cirugía es la eliminación total, y lo que se busca es la eliminación física total del parásito, mientras que con el tratamiento farmacológico, en nuestro caso, hubiera sido muy difícil. ¿Sí quieres? ¿Dale? La eosinofilia y la velocidad de infección. Bueno, en primer lugar, la primera respuesta que da el organismo es una respuesta de H1 porque se supone que la 2 con un rápido cambio a H2, a 4, 5, 6, 10 y 13. Esto refleja la respuesta inmune de los cerebros con la inmunomodulación de parásitos para evadir la respuesta del sistema inmune. Siguiendo con esto, el principal antígeno que podría causar esta cambio es el antígeno B, que es el más presente dentro del líquido hidrático y además se han hecho pruebas con células mononucleares de sangre periférica a las cuales han sido como estimuladas por el antígeno B y han producido la interleucina 4, la interleucina 13 y muy poco interferón gamma, lo que dice que esto promueve la población del THC. Siguiendo con los anticuerpos, primeramente se introduce anticuerpos IgM, IgG específicos contra protozoarios y luego IgG e IgC de forma específica, lo que requiere una activación policlonal. Luego, el mismo THC con la interleucina 4 se encarga de hacer el switch de clase a IgE, el cual se une a los mastocitos y basófilos por el receptor de... por el receptor de alta afinidad para la proteína C de la inmunoglobulina y aunque la interleucina 4, aunque el IgE no actúe sobre los eosinófilos debido a que tiene poca expresión de este receptor, la interleucina 4 aumenta las proteínas, las moléculas de atención para eosinófilos. Aparte, se ha visto que los eosinófilos son estimulados por interleucina 5, interleucina 13 y el factor estimulante de color mexicano que son pertenecientes a la polarización de THC.
se ha visto, al menos en modelos de bovinos, que el número de eosinófilos alrededor del quiste tiene que ver con el grado de degeneración que tiene el quiste en sí. Además, la proteína catiónica de eosinófilos, al menos in vitro, se ha visto que daña los protocolos. Y in vivo se piensa que puede servir para la hidatidosis secundaria. Siguiendo con la velocidad de irritación, mide la distancia que los eritrocitos caen en una hora bajo la influencia de la gravedad. Se mide desde el menisco del plasma hasta la parte superior de la columna de eritrocitos. Generalmente va de 0 a 10, es como rango normal, y por pacientes tenían 67. La proteína que más influye para el aumento de la velocidad de irritación es el fibrinógeno, al menos en un 55%. Y la citoquina, al menos de lo que investigamos nosotros, era que la citoquina más importante es la interleuquina 6, que induce el aumento de proteínas de fosaduras entre ellas el fibrinógeno. Y aparte, como la superficie de los eritrocitos es negativa y el fibrinógeno es positivo, se van a neutralizar las cargas negativas de los eritrocitos y estos se van a aglutinar, lo que aumenta la velocidad de irritación. Para finalizar, lo que es el enfoque de derecho. Factores relevantes a considerar en términos de hidatidosis. La hidatidosis, como lo mencionaba mi compañera al inicio, es una enfermedad degenerativa. Eso significa que afecta a poblaciones más pobres, marginadas y con limitado acceso a los servicios de salud. Recordando que nuestro paciente venía de la zona rural de Cauquenes. Cauquenes es de la región del Maule. La región del Maule, un tercio de su actividad económica tiene que ver con ganadería, caza y actividad agrícola. Por lo tanto, es un factor de riesgo para encontrar ahí el granulosis. En los determinantes sociales de esta región, que nos sirven para entender nuestro caso, tenemos un alto nivel de analfabetismo, alta ruralidad de la región, que se condice con el tema de como dificultad para acceder a servicios de salud, y además baja escolaridad que estaría relacionado con escasa educación en la tenencia responsable de animales. Pregunta: considerando los mecanismos de transmisión, propongo una estrategia de promoción de salud posible a implementar a nivel comunitario para educar a la población en torno al tema. Bueno, la hidatidosis está relacionada con lo que son los hábitos y costumbres de las personas y cómo estos pueden favorecer o no la ingesta accidental de huevos inclinados. Y desde la promoción de la salud, hay que recordar que la promoción de la salud está enfocada a lo que son los factores protectores y a cómo se puede empoderar a la población o a la comunidad respecto a su propia salud. En ese sentido, la promoción de la salud para este caso tiene que estar relacionada con lo que es la educación sanitaria y ambiental e incentivar hábitos y conductas que favorezcan la interrupción del ciclo de transmisión de la enfermedad. Esto tiene que ser, por supuesto, desde lo que es la pertinencia territorial y cultural, considerando en la zona los hábitos y costumbres que podrían tener, por ejemplo, respecto a la tenencia de animales y también respecto a prácticas de falamiento, entre otros. Y además lo que es la perspectiva del trabajo comunitario, porque hay que recordar que nosotros como profesionales no llegamos a imponer una estrategia, sino a trabajar con la comunidad para que ellos se puedan nuevamente empoderar sobre la salud. En ese sentido, tendríamos la educación para la salud que estaría enfocada a entregar información y generar conciencia en la población sobre los riesgos de la enfermedad y la forma de transmisión. Esto se podría hacer, por ejemplo, mediante material audiovisual y charlas comunitarias que vayan enfocadas a lo que es dar a conocer a la comunidad el ciclo de parásitos, las formas de transmisión, destacando al perro como transmisor de la hidatidosis, nuevamente el hecho de no alimentar con vísceras crudas y además informando los riesgos asociados al contacto estrecho y cómo podría ser una buena medida para evitarlos de manera periódica. Además, hay que reforzar en la comunidad hábitos de higiene. El lavado de manos siempre, por supuesto, va a ser muy importante para nosotros, sobre todo considerando lo que tiene que ver, por ejemplo, estar en contacto con los animales, que estos puedan tener huevos de parásitos, como los perros, y fomentar el uso de agua potable o hervida, que entendemos también que en comunidades rurales puede a veces ser más difícil. Tenemos algo más adelante también respecto a eso. Y todo esto, por supuesto, se tiene que dar desde un trabajo de intersectorialidad, recordando que para llegar a la población tenemos que hacer esto con la población y, por lo tanto, identificar y utilizar medios de comunicación locales para sensibilizar, difundir información y movilizar a la comunidad. Todo esto se debe tener lo que es el enfoque una salud. La hidatidosis requiere una abordaje integral, por lo tanto, el enfoque de una salud que no es solamente la medicina humana o la medicina animal o la salud ambiental. Es todo este conjunto de estrategias lo que puede permitir la prevención de la promoción
llegamos a seguir esos huevos. En lo que es la alimentación, lavar cuidadosamente frutas y verduras con agua potable, chorro fuerte, para si están, por ejemplo, contaminadas con estos huevitos. Consumir nuevamente agua potable de red, y en este caso sería importante tanto para lo que es el lavado como el consumo de agua, por ejemplo, que el hipoclorito de sodio al 1% durante media hora o al 3,75 durante 10 minutos inactivar el huevo, cosa que también le podría servir a la población. Por último, lo que es a nivel personal, algo en contacto con perros. No besarlo, simplemente ingerimos los huevos por error. Y no dejarse lamer por perro. Eso también es muy importante reforzarlo en niños. A nivel comunitario, tres grandes puntos: control, lo que viene siendo el control del ciclo biológico e implementar un programa de desparasitación regular que tiene que ver con contacto ciclo, se podría hacer cada 45 días, por ejemplo. Y no alimentar a los perros con vísceras crudas para evitar que se conviertan en hospedadores definitivos. En este punto en particular, nosotros encontramos un estudio en China que hablaba de cómo hervir los hígados o pulmones que tenían quistes durante media hora era suficiente para matar las protozoarias. Por lo tanto, pese a que hay recomendaciones como decir incineren las vísceras o envíenlas a un metro, entendemos también que en poblaciones puede ser que o esto no sea nosotros practicar, o que también sea más incómodo, por lo tanto, si quieres seguir alimentándolos, aquí hay un método alternativo, el filtro durante media hora. Además, lo que tiene que ver con las condiciones sociales y ambientales, infraestructura sanitaria, ya lo vimos en mi compañero, puertos o sembradíos que no estén cercados y que por lo tanto los perros puedan llegar a hacer sus deposiciones ahí, mejor cercarlos y así evitamos ese contagio que pueda llegar a los alimentos. Y fomentar la eliminación adecuada de cadáveres y despojos de animales. Esto también tenemos algo un poquito más adelante. Por último, la vigilancia epidemiológica, esto estaría más relacionada a prevención secundaria de salud, pero de todas maneras es importante recordar que las parasitosis se suelen compartir en la comunidad o en la familia. Si alguien está enfermo, es probable que alguien más lo esté, y por lo tanto se podrían realizar estudios en familiares del paciente para detectar posibles contagios con los métodos que mi compañera ya mencionó. Bueno, respecto entonces al resumen anterior, esta es básicamente el estudio que habíamos visto que mostraba después de media hora es suficiente para matar las protozoarias a nivel microscópico y a nivel también. Y respecto a lo que viene haciendo de deshacerse de las vísceras, el año pasado en Cauquenes las autoridades fueron también precisamente por lo que era prevención de etidosis, y les fueron a llevar unos contenedores grandes para que las vísceras no quedaran a disposición de que los perros los pudieran encontrar, sino que esas vísceras se dejan en los contenedores y por lo tanto los perros no pueden acceder a ellas y no se contagian, no las contagian por lo mismo. Y finalmente, como un extra, mi compañera había mencionado las vacunas para animales. Eso no viene tanto a lo que es nuestro porque es medicina veterinaria, pero de todas formas que el servicio agrícola ganadero también había realizado, no en la región de Maule, pero en otro lugar, un programa de vacunación de bovinos. Sí, bovinos, para poder controlar la hidatidosis, que era un plan como a mayor escala. Y finalmente tenemos lo que fue la bibliografía de nuestro caso. Muchas gracias por escuchar. Bastante complementadas las preguntas entre una y otra. Se podría seguir el hilo del contenido, así que de verdad me gustó, fue bastante dinámico, de repente hablamos un poco rápido, eso me necesitaba estar como atenta, pero estuvo súper bien, creo que se entendió, así que los felicito, creo que está su presentación en cuanto a la forma. Así que vamos a pasar ahora a las preguntas para ver si efectivamente entendimos. Igual me gustaría que si hay alguien que tenga duda o necesita hacer un comentario, que también podamos hacerlo en esta instancia para que podamos
desparasitación va a empezar a morir, y antes de eso todavía podría dejar huevitos que podrían seguir saliendo por las heces. Eso es importante, cuando uno desparasita, todavía mientras que el perro está como en ese proceso, puede seguir dejando heces que todavía tengan huevitos, que todavía tengan partes de gusano, pero básicamente lo que va a hacer es ir como eliminando los gusanos adultos y ya está. Ya, pero en lo concreto, si lo pudiera mostrar en el mismo esquema, ¿dónde se corta el ciclo después de la desparasitación? Lo dijiste, pero quiero que lo muestres ahí para que lo exhibimos de la manera que es lo que afecta. O sea, el adulto, la desparasitación vendría a atacar aquí, porque además recordar que en la forma adulta es la que va poniendo huevos, y la forma adulta es la que, y los huevos son la forma infectante. Entonces cuando se ataca la forma adulta, esa forma adulta después ya cuando se daña, cuando se va muriendo el parásito, ya no puede seguir poniendo huevos. Si no se puede seguir poniendo huevos, no hay forma infectante que más de arriba se están ocurriendo. O sea, se corta el ciclo, ¿cierto? Ya. En otros escenarios donde hay recursos limitados, ¿qué método diagnóstico elegirían ustedes y por qué? Aquí no se escucha. Perdón. Cuando tenemos pocos recursos y tenemos que tratar de llegar al diagnóstico, ¿qué método diagnóstico utilizarían ustedes para ello? Y por último. Nosotros utilizaríamos principalmente, bueno, primero que nada, el más disponible habitualmente en todos los centros de salud, incluyendo los rurales, tiende a ser los imagenológicos, sobre todo el ecográfico. Así que nosotros utilizaríamos el ecográfico y aprovechando de que los quistes habitualmente quedan implantados, la mayoría de las ocasiones en el hígado, posiblemente ya nos daría una visualización de que hay diferencia de la vida. Si generalmente este diagnóstico de parasitosis por allá, pues, Es accidental. llegaron de manera accidental y bueno, estaba con la dirección de ecógrafo. Y el método serológico, ¿tiene alguna limitación respecto al otro? No sé si pudieran saber qué limitaciones pudiera tener este método. El serológico en general. El serológico en general, ¿o de qué va a depender si es eficiente o no? Nosotros tenemos entendido que al menos a nivel de... Nosotros tenemos entendido al menos que... tenemos entendido al menos que los métodos serológicos pueden fallar muchas veces, muchas veces porque no alcanzan justamente el ciclo de anticuerpos suficientes para detectar parecido a nuestro cuerpo como sistema inmune, como no está en contacto directo muchas veces con los parásitos, ya que se forman estas capas de adherencia por parte de nuestro propio cuerpo. Al encapsularse no hay tanto contacto con el parásito para poder crear el ciclo de anticuerpos suficiente. Y por el otro lado tampoco hay mucha lista de antígenos, ya que también justamente se encuentran encapsulados dentro de los quistes principalmente. Así que ahí se ve afectado lo que viene siendo la detección de estos exámenes que justamente detectan sea directo o indirecto anticuerpos. En el fondo ahí el método no es tan sensible, sobre todo en casos que, como explicó el dato, hay casos que están inactivos o los quistes están clasificados, entonces puede generar falsos negativos, falsos positivos. ¿Ya? ¿Y qué factores clínicos ustedes tendrían en cuenta para determinar si el paciente está listo para una cirugía? ¿Todos los pacientes se operan? Usando las tablas de clínico es la que podemos decir en la cirugía. Por ejemplo, acá, quistes complicados, están con fístulas, rotos, con infectados mayores de 10 centímetros. Es lo que en la cirugía combinada con tratamiento es por el tamaño y también puede ser por la complicación. De repente no es necesariamente que sea del tamaño, pero es lo complicado, si está oprimiendo, si está tapando un vaso, es por eso.
Igual, añadir que lo que mencionó el Jorge aquí está muy relacionado igual con lo último que yo mencioné, que es la clasificación de Garvey, ya que esa nos ayuda igual para ver el estadio y, como mencioné, si hay degeneración del quiste y por ende está habiendo un daño. Se tiene que tomar eso como contexto también, como bien nombró Jorge, tamaño, localización y diseminación también se tiene que ver, qué tan afectados están los tejidos y órganos. Y bueno, también en niños, ojalá, ya que está una enfermedad crónica, que si no se trata igual, causa varias comorbilidades a largo plazo, ojalá en niños sí se pudiese realizar una resección quirúrgica para mejorar la calidad de vida a largo plazo de este niño. Complementando a lo que dijeron mis compañeros, también recordar que la mayor parte de los casos son asintomáticos y el crecimiento de los quistes es lento. Entonces, por ejemplo, a una persona que le encuentran 1 o 2 quistes que están o inactivos o que son muy chiquititos, es poco probable que uno quiera hacer una cirugía, porque dentro de toda la cirugía es invasiva. Uno iría principalmente, siguiendo los criterios, por ejemplo, en un estadio 1 iría a tratar primero con antiparasitario. No es, nuevamente recordando lo que nos compañeros, sí está relacionado al tamaño, pero también a la cantidad, a dónde está ubicado y el daño. Y si es asintomático y por ejemplo, una imaginología se encuentra como un hallazgo accidental, es poco probable que, a menos que cumpla con el criterio de es demasiado grande o está afectando un órgano, uno quiera pasar directamente a cirugía. El primer tratamiento en las etapas tempranas es el antiparasitario. Bueno, y como añadía también, perdón, en estadios tempranos igual el quiste no ha formado fibrosis todavía en nuestro sistema inmune, así que no se encuentra encapsulado. Igual es difícil visualizar esto, pero si ves un quiste es muy probable que haya más. Así que en ese sentido, un tratamiento temprano, como dijo mi compañera, puede afectar más el antiparasitario y el efecto que va a causar en el paciente. Entonces, si estamos hablando del encapsulamiento, no es inmediato, ¿estamos hablando de quiste o de una ideatide? O sea, en realidad sería una ideatide que potencialmente se va a convertir en que uno tiene la capa adventicia, que es la que se conforma por nuestra proteína para encapsular. Ya. Quiero ver el caso, lo primero, que es para hacer una... Yo como que ahora me enredé un poco y respecto a la pregunta que hizo Camila, entonces algo que me da vuelta, ¿por qué acá ocupamos praziquantel y acá ocupamos albendazol en los humanos? Se refiere a lo que mencionó mi compañero. Es que yo creo que tiene, y a lo mejor Camila, tiene que ver un poco con el ciclo. Es que lo que pasa es que le damos albendazol de tratamiento, pero acá, cuando lo desparasitamos al perro, le damos un tenicida a la técnica. Entonces, ¿por qué no es lo mismo? No le damos el praziquantel a los dos. Hay que recordar qué le quiere decir. Bueno, primero que nada, Pero ahora es los hombres. bueno, si quieren, menciono yo. Ustedes han hablado mucho, uno de ustedes dos que me conteste. Como No, Mati yo, dijo, Que hablen ellos. ya, genial. Que hablen ellos. Ya ustedes se expresaron mucho. Ahora empecemos a ver. Yo lo que busqué era que en el humano eran dos opciones, pero realmente no sé por qué es la diferencia. Sería por el estado larvario. Yo eso digo, es por el estado larvario, justamente. Porque resulta que acá, ustedes ¿qué es lo que atacan? Tenia, ¿sí? Y allá atacan con el albendazol. Quiste y dátil. Dependiendo. Son como distintos estados, ¿no? Sí, lo que pasa es que la ideatide está en el humano y en el fondo no se te va a la respuesta. No, pero... Pero sí. responde Albendazol. el albendazol viene a afectar la membrana del quiste como para poder debilitarlo y después poder extraerlo. En cambio, el antiparasitario del perro busca eliminar el gusano.
A eso voy, por eso esa era la pregunta en el fondo, que diferenciar entre por qué no usamos lo mismo, porque yo podría decir, ¿por qué no le damos praziquantel lo mismo de los perros a los humanos? Si también hay el humano, es porque los estados son distintos. Ya. Y la otra pregunta, porque ustedes en la respuesta hablaron del mecanismo de acción, que no lo preguntábamos, hablaron de la farmacocinética, que no lo preguntábamos, pero la pregunta decía, ¿por qué se eligió como tratamiento inicial? Porque yo ahí al mirar dice, se inició tratamiento para albendazol y se derivó a la unidad de cirugía infantil. Es decir, en el caso yo no veo que se lo dieron como un tratamiento, porque le hicieron el tratamiento y lo derivaron a cirugía. Entonces, ¿para qué se lo dieron? Cualquiera, abierta la pregunta. Ya, lo que pasa es que, como mencionó mi compañero, el albendazol se utiliza como tratamiento quimioprofiláctico. Entonces, en este caso, cuando se descubre en la ecografía que tiene quistes hidatíricos, la determinación es obviamente pasa un periodo en el que se piden los exámenes preoperatorios, pero de momento que se sabe con la imagenología que tiene quistes, se le da albendazol porque el albendazol está como en las recomendaciones técnicas, está como tratamiento quimioprofiláctico y no solamente para como dar albendazol y luego quitamos el albendazol y hacemos la cirugía y ya está, sino también como un proceso en el que se le da albendazol mientras que se prepara para la cirugía, se tiene la cirugía y sigue como un tratamiento en conjunto. Claro, sí, en el fondo aquí la respuesta fue como una quimioprofilaxis, ¿no es cierto? Aquí no fue para tratar. Entonces, porque ustedes hablaron, digamos, cirugía, entonces eso no me quedó tan claro cuando lo hablan. La estrategia, lo que mencionó mi compañero en el caso, la estrategia terapéutica para nosotros era en etapa 3 porque tenía un quiste roto. Sí, tenía un quiste y aquí roto. la estrategia es cirugía combinada con tratamiento antiparasitario, que era la alternativa. Y la última pregunta que les voy a hacer. ¿Podríamos decir entonces que el tratamiento para el problema de los quistes hidatíricos definitivamente, ¿qué es lo más? ¿Cuál es el tratamiento más definitivo, el más importante de todo? ¿Es el tratamiento con albendazol o es cirugía? Depende, ¿no es cierto? Depende del estado. Yo tengo una duda que no tiene nada que ver con esto y no la sé, pero generalmente, ¿dónde detectamos estos pacientes? Porque si yo le escuché a la Camila que esto era sintomático, que no se sabía, entonces, ¿se descubre en fase 1 o lo descubrimos en fase 2, en fase 3? Generalmente se detectan ya en etapas avanzadas y justamente se califican como crónicos. Entonces, desde ese punto de vista, si en etapa avanzada, en realidad el albendazol al final en la cirugía lo que sería más resolutivo, ¿no? Sí, pero el albendazol nos previene de una reinfección como secundaria. Claro, sí, pero me refiero en el tratamiento final, a eso. Ya. Eso era que no me había quedado, pero ahora me quedó claro. Tengo alguna pregunta. ¿De humanos? No. O sea, bueno, recordemos que la forma de infectarse de huevos generalmente es el que se transmite como de fecalismo directo y a menos que vayamos y nos comamos un humano que tiene parásito y tenga huevos violados dentro, comerse a un humano que está infectado y comerse a un humano y eso no se hace, creo. No debería pasar. O sea, el resumen es que nosotros no se va a formar un parásito adulto de nosotros y por lo tanto nosotros no vamos a estar fumando huevos envenenados. Entonces los consumimos por accidente y lo que quedan aquí en adelante son las tocoteras que estén por ahí, la edad. Aunque se practicara el canibalismo, que no es recomendado. Recuerden que los predadores definitivos, o sea, que el parásito tiene referencia por el sistema digestivo, en este caso el intestino del perro, no del intestino. Ya, eso era. Ahora, yo tengo una duda porque yo vivo en el campo, en la zona rural. Pasa una sequía, pero esa sequía se inunda. Yo tengo 5 perros.
Entonces, mi duda es, yo no faeno animales. Si mis perros podrían adquirir los parásitos, y si fuera así, ¿qué es lo que hago? Esa es mi duda. Se puede elegir porque se ha comprobado que esto que me dan solamente rural, que es urbano, porque los perros ahora se han puesto más salvajes, de caballería de perros, y han dicho que corren hasta 14 kilómetros los perros por un día. Entonces puede tener un perro en una vaca, un terminazo, y llegan. No tiene animales, pero pueden ir a otra parte. ¿Cuál es la La pregunta es si los perros tienen riesgo de adquirir la parasitosis, y cómo sería, y qué hago. En antiparasitario. Es el antiparasitario lo que tiene que ser cada 45, 60 días. Y el control del perro, eso. Cuando se habla del mecanismo de transmisión, entre humano y humano es súper fácil porque uno puede hacerlo homeopáticamente, pero cuando es humano y animal es súper complicado controlar. O sea, tiene que estar en una zona, es sumamente difícil. Yo creo que solamente el antiparasitario. Y obviamente las medidas que tengan que ver como si también, si tiene su autocultivo, que tenga una celda para que los perros no hagan. Ay, no, no, autocultivo. Lo que pasa es que las celdas se inundan. Entonces, aunque tú las cerques, igual se inundan todo. Entonces, no tiene mucho sentido. Las aguas de las celdas, o sea, no es aceite, es agua de regadío. Agua no tratada. Claro. Bueno, la incidencia de hidratidosis es menos probable en lugares donde no hay, por ejemplo, ovinos, caprinos, todo eso, porque ese es como el hospedador intermediario, como, no es accidental como nosotros, sino real. Pero aún así, tal como dijo mi compañero, si por ejemplo hay otros perros y uno no sabe dónde llegó ese perro, y ese perro tiene parásitos y hace heces con huevos, y un perro se llega y lo huele, y luego ya tiene parásitos también, y luego se salen los huevitos por el ano, y se lame, y luego se lame el pelaje, y luego usted lo acaricia. Entonces ahí habría que tener... Pero para efectos de lo que está preguntando Carmen, el riesgo de infección es más para la familia, que se puede infectar con huevos que pueden ir en el agua, que el perro. Porque el perro para alimentarse tiene que consumir vísceras. Y si los perros no consumen vísceras de animales infectados y precisamente que sean de pesca, no va por ahí el tema del mecanismo de transmisión hacia ti, sino que el riesgo es el agua contaminada hacia los pacientes. Y un poco eso, entonces la transmisión, o sea, la vía de transmisión, si uno la tuviera que clasificar, ¿cuál sería? Pensando en que el agua ¿El fecalismo? Sí, porque si ¿Cómo esa agua se denomina? ¿Cómo se denomina? Los mecanismos que nosotros vimos eran contacto directo, contacto indirecto, gotitas, aéreo, fuente común, vectores biológicos, vectores minerales. Esas son todas las vías de transmisión que hay. Nosotros de fecalismo hay que verificar cosas. Es que lo que pasa con estos huevitos es que hay, por ejemplo, uno podría decir contacto directo si uno está con un perro que está ya con el parásito y ese perro por lo tanto está cortando, y cuando uno no sé, lo acaricia, se queda con huevos en la mano. Creo que contacto directo, en general nosotros lo clasificamos como interacción directa. Son aquellos microorganismos que no resisten el ambiente primero, y esto necesita, no hay ningún intermediario, ni un objeto que pueda transmitirlo. ¿Ya? Por lo tanto, el contacto directo son secreciones, sangre, persona a persona, estrecho contacto. Ese es el contacto directo, o sea, las precauciones estándar, todo eso. Entonces podría ser también por indirecto, por Que en la clase lo pasamos como fecalismo oral y también como explicar actividades como contacto directo. pero también
comer carne contaminada también podría infectarme, ¿no? Eso es para nosotros. No, porque no es común que comamos perro, en primer lugar. Pero además de eso, tendría que ser como los huevitos del intestino, y tendría que ser como si lo tuviéramos un intestino crudo. Porque no es como, por ejemplo, la oveja. Si nos comemos una oveja con quistes hidratílicos, de todas maneras esa oveja no va a tener el parásito adulto. Por lo tanto, esa oveja no está liberando huevos embrionados y por lo tanto nosotros no las podemos infectar. Entonces, no es como en el cerdo, si come la carne cruda, ya. Entonces sería fuente común y la zoonosis en sí que es fecalismo del perro. Entonces, fuente común es importante. Sí, ya. Eso significa las aguas contaminadas. Y ahí yo creo que porque el agua disemina mucho más que tener contacto con el agua. Y así mismo me da la impresión que los perros se pueden contaminar con esa agua. Y esa es la preocupación que yo sé que a mí me genera, porque esa agua que viene... No, tomando agua no, los perros no se pueden contaminar tomando agua porque para contaminarse tendrían que comerse los quistes. Y el agua no tiene los quistes. Puede tener fecas de otros perros. El agua viene a través de los perros. Ya, pues si esa agua, de ganarte de cualquier cosa. Ay, no, pero no es perro. El perro tiene que comerse la vista, ¿verdad? Parece que ha habido otro perro antes por allá. José Luis. Gracias. Muchas gracias. La verdad que estuvo muy dinámica la presentación. El material que usaron también estuvo muy efectivo. Tal vez, como sugerencia para el próximo año, es que hagan o usen un esquema del ciclo del bichito más grande, que se vea más claro, y qué es lo que infecta el perro, qué infecta el humano, porque tal vez varias de las preguntas que han salido tienen que ver con eso. ¿Sí? Pero de todas formas, como les digo, lo presentaron todo súper bien. Y tengo algunas preguntas. Hablaron de la oncospora. La oncospora es la que infecta al humano, ¿cierto? No. ¿Qué es lo que infecta al humano? No importa cómo llegó, es lo que llega al intestino del humano y infecta. Con el perro envenenado. Si quieres, puedo mostrar el video. Claro, como ahí dice esfera. A eso me estaba refiriendo. Esa esfera, ¿cómo infecta? ¿Cómo llega a la sangre? ¿Cómo pasa del lumen intestinal a la sangre o a la linfa, como ustedes dijeron? ¿Cuál es el mecanismo por el cual llega? La verdad es que cuando buscamos en bibliografía, no lo mencionaban. No mencionaban específicamente por qué, pero dentro de lo que sí pudimos buscar era que, bueno, primero la forma infectada efectivamente es un poquito envenenado, y cuando llega al intestino, ahí es donde se libera la oncospora. Y esa oncospora, nuevamente, no encontramos bibliografía, que dije así como, esta oncospora puede pasar por estos motivos. Lo que sí habíamos visto en otra bibliografía, como a nivel más genérico, es que generalmente las oncoesferas, no solamente del Echinococcosis granulosus, tenían ciertas enzimas que le permitían, le daban la capacidad de poder atravesar las periodicidades intestinales y la mucosa. Y una vez que se atravesaba eso, cuando llegaban a la circulación portal o el linfático, que se daba más por la portal, esas oncoesferas, esa forma parasitaria, es la que tiene la capacidad de viajar. Y, por ejemplo, queda retenido 60-70% del tejido. Entonces, esta oncoesfera, ¿de qué tamaño? Porque uno piensa en parásitos, se imagina algo grande, pero ¿de qué tamaño sería como para tener alguna idea de cómo lo infecta? Porque finalmente
La siguiente pregunta es, porque se lo van a preguntar, como esta tiene una enfermedad que afecta a los pulmones y el hígado, si usted barre caca de perro, y levanta polvo, se puede contagiar, porque la gente en el campo piensa eso, que al barrer heces de perro, el polvo que se levanta le va a infectar en los pulmones y se va a hacer infección en los pulmones. ¿Qué diría el paciente que le dice eso? No es el mecanismo, está descartado. Porque, tal como dice acá, el huevo embrionado tiene que liberar la atmósfera en el intestino. Entonces, si uno, como que no, tendría que pasar algo, tendría que pasar algo y llegar a... O sea, a menos que... No, es que tendría que ser como que pasó algo y mientras que estaba barriendo, le llegó caca con huevos. Sí, tendría que pasar algo así, como que realmente tiene que ser la ingesta del huevo embrionado. Eso no lo es importante tiene que pasar por el estómago y los jugos gástricos para empezar a disolver esa cápsula y en el intestino se libera. Entonces, ese mecanismo en la vía aérea no tenemos un epitelio capaz de generar ácido clorhídrico que permita disolver la cápsula del cuerpo, o sea, en el caso de una necesidad de Gracias. Yo creo que eso es contundente, ¿cierto? El mecanismo por el cual se libera la especie infectante requiere que haya un procesamiento del sistema digestivo. Sí, no, pero para llegar a tener una especie infectante en un momento dado, requiere un procesamiento del intestino, o sea, no, del sistema digestivo, ¿sí? Lo otro es, también a propósito de la neurología, el conejo. El conejo puede transmitir esto, porque los perros comen harto conejo, sobre todo los perros que viven en el carro. O ahí sería otro bichito que está participando. No, la bibliografía que revisamos hablaba de caprinos, ovinos, bovinos, no recuerdo haber leído sobre el conejo. Porque si hablas con un veterinario, le va a decir que si su perro come conejo, tiene parásito. Es más que nada para aclarar cuál será el parásito para distinguirlo de él. Y lo último es respecto a la parte inmune. ¿Sirve la parte inmune? ¿No sirve? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? ¿Qué piensan como grupo? Porque como la respuesta del H2 es menos fuerte que la TH1, que la TH1 es la primera cantidad. Entonces, el parásito hace una inmunomodulación a TH2, lo cual es una respuesta más de aparte. Disculpa, ¿a qué te refieres con que es más débil? No. Porque nosotros cuando vimos polarización en pH no hablamos de que había una más fuerte o una más débil. O sea, No sé si alguien más del grupo. aparte, el parásito está dentro de una edad y después de un quiste. Está como aislado aparte después del sistema inmune. Ya, entonces, ojo, cuando digan eso, se refiere a la efectividad de la respuesta. Pero no quiere decir que la respuesta sea menos débil. En términos de la polarización, porque estamos hablando de polarización, ¿cierto? No es que la polarización TH2 es más débil, sino que los mecanismos efectores y además considerando los mecanismos de evasión del patógeno permiten que la respuesta no sea muy adecuada. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿qué dirían de la respuesta inmune en este caso? Siempre. Siempre no es efectiva. Porque, por ejemplo, mencionaron en el caso de la oveja o de algunos animalitos los vacunan. Entonces, ¿cuál sería la idea ahí, la racional? Y si eso lo podemos extrapolar al
la vacunación aparentemente protege a la oveja. ¿Qué implica la vacunación? ¿Por qué es singular la vacunación? ¿Qué infección circula en la vacunación? El ingreso del parásito al sistema. Antígeno anticuerpo. Pero la vacunación, ¿cuál es útil? ¿Para qué es útil la vacunación? Para la preinfección. Si yo ya estoy infectado, probablemente necesito vacunarme. Si ya me infecté y me morí, necesito vacunarme. Ya hay personas normales. Realmente no. Sí, personas sanas o normales. Entonces, jóvenes, tiene que ver con la preinfección y la reinfección. ¿Sí? Porque si la vacuna remedia una preinfección, significa que cuando me encuentre con el bichito real, voy a estar inmunizado. Y aparentemente eso protege a los bovinos o a las cabras, ¿cierto? Y en el caso nuestro. Entonces, ¿cómo podría interpretar esa la pregunta de nuevo? Sí, no sé, funciona. Yo creo que habría que dividir pensando en que primero, precisamente el parásito cuando inmunomodula de la polarización de H1 a TH2 es porque la polarización de H2 favorece como para poder seguir su curso sin ser tan agresivamente atacado por el sistema inmune. Y por ejemplo, efectivamente el sistema inmune no es tan eficaz para cuando el parásito está entrando, pero hay que recordar que el quiste diarreico, la última capa, la capa adventicia, es la reacción fibrosa del cuerpo. Y si bien igual puede haber problemas de función mecánica y el quiste siga creciendo, ese es un mecanismo que el cuerpo tiene para que por ejemplo, el quiste quede quieto, quede fijo, no se vaya a romper, porque es cuando se rompe que pueden ocurrir reacciones como desorden axilar quiste. Entonces, se entenderá como dos distintas, porque tal vez no es tan eficaz para eliminar al parásito y que no formemos quistes, pero sí lo contiene para que esos quistes, cuando ya están ahí, no presupongan un riesgo tan grande en cuanto a el daño que le podría causar por la ruptura del quiste. Como supone entonces, jóvenes, en una preinfección está transformando igual y el curso es variable, ¿cierto? Depende de cada individuo y otra interacción. Pero si yo me reinfecto, probablemente no alcance a ser quiste. O sea, en una reinfección voy a estar, mi sistema inmune va a responder más rápido y lo va a atacar. Y igual un pelosinófilo en este caso, un pelosinófilo en este caso. Lo que se dio es la eosinofilia no aparece en el cerrojo. Sí, pero por lo mismo, en la preinfección y en una reinfección hay la preinfección. Lo que pasa es que tiene que ver con la velocidad de infección, por eso le preguntaba el mecanismo. ¿Cómo esta oncoesfera penetra el virus? Entonces, miren, extrapolando la experiencia con ovejas, ¿el sistema inmune nos protegerá contra la infección? De una preinfección, no. Pero frente a unas infecciones posibles externas, porque por algo se da la retraso porque puede haber reinfección permanente. Ya, yo finalmente, chiquillos, los quiero felicitar a los cuatro por la presentación y por el abordaje que hicieron del enfoque derecho y esta propuesta de estrategia de promoción de salud en donde efectivamente logran impregnar, digamos, de lo que significa efectivamente hacer educación para la salud, lo relevante que es llegar con este tipo de información y de alguna manera cómo es que logramos encauzar y entender la relación que hay entre una infección, digamos, a través de un parásito y lo que la comunidad necesita saber, conocer, orientar para que efectivamente podamos hacer un manejo, un control de esa situación o podamos prevenir situaciones futuras. Creo que estuvo muy bien planteado, así que los felicito muchísimo. La única consulta que tengo, que no sé si lo dijeron, pero al principio, Luna, planteaste que la OMS era una enfermedad que estaba desatendida.
Después dijiste por qué era Sí. y a qué se debe. Era atendía a las enfermedades que afectan generalmente a poblaciones que son más pobres, que están más marginadas y que además tienen limitado acceso a los servicios de salud. Eso es lo que considera la OMS una enfermedad desatendida. Que además en las políticas públicas de los países en general no se le ha dado, no son poblaciones que hayan tenido como, hayan considerado tanto respecto a otras poblaciones y por eso se considera desatendida, porque afecta a una población que es más vulnerable. Ok, ahí lo entendí. Entonces, efectivamente, nos encontramos con que no tenemos campañas, digamos, masivas, este tema no se aborda mayoritariamente, o a lo mejor algunas regiones del país sí, pero no, ¿sí? En el sur sí, ya, perfecto. Ya, súper, gracias. Oye, disculpen, solo a propósito de lo que dijo Manuela, quería comentarle a propósito de lo que es una enfermedad desaprendida, que en estos cursos que organiza la Sociedad Chilena de Tecnología, la presidenta de la Sociedad Chilena de Tecnología, a propósito de esto, comentó que en muchas ocasiones no había disponible no había disponibilidad. ¿Por qué? Precisamente son tan pocos casos que no es negocio para farmacias traerlo, y lo que hacían era dar al vendedor de uso veterinario. En general, para cosas de parásitos, como no hay grandes suplementos, porque está desatendido, el fármaco para humanos ocupan de uso veterinario. No, al vendasol humano sí tenemos algo. Lo que no hay y se tiene que usar es cuando es para tenia, praziquantel. Porque el praziquantel era de Merck y no está en Chile actualmente. Entonces, la única alternativa farmacéutica que tenemos hoy es tomarnos el praziquantel de los animales para las tenias. Pero tiene relación con esto. Pero es algo desatentido. Es desatenido por las situaciones sociales, pero en Chile sí hay programas de hecho que se utilizan en laboratorios veterinarios para hacerle parasitológicos a los perros, ¿ya? Para que no se quede la sensación así como que estamos aquí, no está pasando nada, se considera como que no es muy importante, pero digamos, en el contexto global de cómo se entrega